Madre mía, chicos y chicas. Lo de Demet Özdemir es fuerte, fuerte. ¿Os acordáis cuando la veíamos en las series, tan ilusionada, con esa chispa en los ojos? Pues parece que ahora esa Demet soñadora ha desaparecido. Y no es que lo diga yo, es que ella misma lo ha soltado. Y aquí viene lo gordo, porque ya no sueña. Vamos a ver que ella no es tonta. Ella misma ha dado las pistas. Ha dicho que ha dejado de soñar y que ahora busca la realidad. O sea, ¡pum! Nos ha tirado la bomba encima. A ver, seamos honestos. Cuando una persona tan joven, tan exitosa, tan guapa, te suelta una frase así, pues te pones a pensar, ¿no? Muchos dirán que es una tontería, que está cansada de tanta fama, que necesita un descanso. Y sí, puede ser. ¿Quién no se cansa, por Dios? Pero yo creo que hay algo más detrás. Pensad en su vida. Novios que vienen y van, escándalos mediáticos, estar siempre bajo el foco. Eso desgasta, ¿eh? Imaginaos tener cada paso que dais escrutado. A lo mejor esa realidad que busca es precisamente eso, poder vivir sin que todo el mundo se meta en su vida privada, sin tener que dar explicaciones de todo. Y luego está el tema de las parejas. Hay, los novios de Demet. Que si Can Yaman, que si algún otro famoso por ahí. Siempre se rumorea, siempre hay polémicas. A lo mejor ha llegado a un punto en el que está harta de que la gente la relacione siempre con un hombre, de que su valía dependa de si tiene pareja o no. Lo que yo sospecho es que esta frase de dejar de soñar, es una forma muy elegante de decir, estoy harta de las expectativas, de los cuentos de hadas que la gente se monta sobre mí. Ella es una mujer hecha y derecha con sus propias metas, y a lo mejor ya no quiere que la vean como la protagonista de una historia romántica, sino como una profesional, una empresaria, lo que sea que se proponga. Además que ser actriz no es solo hacer personajes de ensueño. Hay mucha curro detrás, mucha presión, muchas decepciones también. A lo mejor ha vivido algún palo que la ha hecho madurar a la fuerza. Y eso cuando te pasa joven, pues te cambia la perspectiva de todo. Porque no es lo mismo tener 20 años y comerte el mundo soñando, que tener casi 30 y darte cuenta de que las cosas no son tan mágicas como parecen en las películas. La vida real tiene sus golpes, sus baches, sus cosas feas. Y ella al decir que busca la realidad, igual está diciendo que está lista para enfrentarlos sin filtros. A mí me da la impresión de que Demet está en un momento de redefinición. Quiere demostrar que es más que su físico, que sus papeles en la tele. Que tiene una cabeza, que tiene ambiciones, que quiere construir algo sólido para ella. Y para eso igual hay que dejar atrás esa imagen de princesa de cuento. Y sinceramente me parece genial. Ya era hora de que muchas mujeres en el mundo del espectáculo empezaran a decir basta de idealizaciones. Demostrar que se puede ser fuerte e independiente y tener éxito sin necesidad de vivir en una nube. Pero claro, la pregunta del millón es hasta qué punto es una decisión personal y hasta qué punto es una estrategia. Porque a veces estas frases tan potentes también sirven para generar conversación, para que se hable de ti, para renovar tu imagen. Y en este mundo todo vale. Así que, mi gente, yo creo que Demet Özdemir está en un punto de inflexión brutal. Ha cerrado una etapa de soñar para abrir otra de construir. Y a ver qué nos depara esa nueva Demet. Pero a ver, decidme vosotros. ¿Creéis que realmente ha dejado de soñar o que esto es más una estrategia para reinventarse? Contadme vuestra opinión en los comentarios. Os leo.